por favor. ¿Listo? Estamos con nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13, por favor. Vamos a ver acerca de, en sus Biblias quizá puedan tener un título que dice consagración de los primogénitos, ¿sí? Pero vamos a leerlo, oramos y estudiamos en esta noche. ¿Listo? Éxodo capítulo 13. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: y conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juraba a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esa celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto, perdón, ¿sí? ¿Me perdí? Ya. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te le hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos oír, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo te sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual habían juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Señor, te damos gracias por esta noche y queremos pedirte que seas tú dándonos el discernimiento, Dios, dándonos la sabiduría,
y destapando, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos para poder ver lo que tú quieres que veamos y oír lo que tú quieres que oigamos en esta noche. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, tendríamos que hacer un poco de contexto para poder entender de qué está hablando el Señor. Si ustedes se dan cuenta, habla mucho de lo que pasó en Egipto. Recuerden que aquí nos encontramos en el capítulo 12, vamos a hablar un poco, en el capítulo 12 vimos acerca de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Muchos hablan de la Pascua y el huevito de Pascua, pero realmente ni siquiera pueden entender cómo llegó el huevo de Pascua a la celebración de la Pascua de los judíos de nuestros días. Resulta que la Pascua significa Passover, que significa de alguna manera pasar por encima. Y hace referencia cuando Dios mandó la última plaga con la cual Faraón dejó ir a los hijos de Dios, ¿sí? La última plaga, recuerden, fue la muerte de todo primogénito, tanto de hombres como de los animales. Esa fue la última plaga que Dios mandó a Faraón. Algunos de ustedes lo han visto en las películas y todo, y el desastre que hubo, la forma tan fuerte en la que Faraón tuvo que experimentar para dejar ir al pueblo de Dios. Inmediatamente esto ocurre. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios sale y veíamos cómo inmediatamente ellos salen, el Señor ahora empieza a dar unas instrucciones, pero en medio de esas instrucciones también envía o dice una protección que Él va a darles a ellos, ¿sí? Por ser su pueblo. Dentro de las instrucciones, notemos ahí que la primera instrucción es consagración, en el verso 1 y 2. El Señor pide que consagren todo primogénito, ¿sí? Todo aquel que abriere matriz será consagrado para el Señor, tanto una personita como un animalito debían ser consagrados para el Señor. Y Él dice, mío es de su propiedad. Para entender esto, tenemos que recordar que Israel había sido salvado de esa manera. ¿De qué manera había sido salvado? La última plaga que el Señor mandó fue la muerte de los primogénitos, no en el pueblo de Dios, pero sí en el pueblo de Faraón. Faraón, representando a todo el pueblo, tuvo que experimentar la muerte en su casa de su primogénito, y de ahí en adelante todos sus siervos y todos los habitantes de Egipto, que eran egipcios, experimentaron esta terrible plaga, ¿sí? Ahora el Señor les pide el primogénito. ¿Por qué? Porque era una forma memorial. Cada vez que viniera una nueva persona, un nuevo ser, pero que fuera el primogénito de esa casa, cuando vieran ese primogénito iban a recordar lo que el Señor había hecho en el pasado, cómo el Señor los había librado de una mano fuerte, pero con una mano poderosa también los había sacado a ellos de una esclavitud, recuerden ustedes, de generaciones, una esclavitud de 430 años. Cuando ustedes les pregunten cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios esclavo en Egipto, 430 años, generaciones enteras allí, aprendieron mucho de esa cultura, y por eso el Señor quería una consagración. La palabra consagrar viene del verbo kadash, que es la raíz principal, y es un acto por el cual las personas o cosas se apartan para el culto a Dios. O sea, ese animalito era sagrado, o sea, era consagrado a Dios. Ese primogénito era consagrado a Dios, y consagrado significaba que la cosa o la persona, en este caso el animal o la persona consagrada, no debía emplearse en trabajos ordinarios u profanos, ¿sí? O profanos, no podía estar, no era dedicado a nada más, sino que era al Señor, se le dedicaba al Señor, y no podía estar en otra actividad. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Porque la Biblia dice que Dios quiere que nosotros también seamos consagrados para Él, ¿sí? ¿Y cómo podríamos consagrarnos nosotros? Nos consagramos a Dios cuando nosotros de alguna manera le pedimos que Él haga su voluntad en nosotros, en lugar que nosotros hagamos
nuestra propia voluntad. Cuando llegamos al Señor, antes de llegar al Señor hacíamos lo que nosotros queríamos, ¿sí? Nosotros, el centro de la vida giraba en torno en nosotros, nuestras decisiones. Pero ahora que estamos consagrados para el Señor, de alguna manera le decimos: Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Y la consagración hace parte de un deber del creyente. Y veamos cómo podríamos consagrarnos nosotros. Recuerden, cuando una persona se consagraba era apartada, pero escucharon que dice una palabra: redimirás a ese primogénito. Redimirlo era canjearlo por otra cosa, pero ese varoncito quedaba consagrado para el Señor. Pero lo que entregaban en lugar era un sacrificio de un animal, ¿sí? Entonces era muy importante tenerlo en cuenta, porque ahorita el Señor no nos pide sacrificios de animales, pero Él quiere el sacrificio de nuestro corazón, ¿sí? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. En algunas Biblias van a encontrar el deber de los cristianos, y en Romanos 12:1 vemos cómo el Señor quiere que este principio, que ha sido desde años atrás, desde la esclavitud de Egipto, desde el antiguo tiempo, quiere que ese principio se cumpla hoy en nuestros días. Entonces la consagración sigue vigente para nosotros hoy. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo yo puedo consagrarme para el Señor? ¿Será que tengo que traer un animal, sacrificarlo y entregarlo delante de Él? No. ¿Cómo podemos hacerlo? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Anteriormente lo que hacía era entregar un animalito, o sea, y mataban un animalito y le decían: Señor, mira, esa es la forma en que podemos consagrarte a ti algo. Pero ahora el Señor no quiere que entreguemos animalitos muertos, sino que entreguemos nuestra propia vida, un sacrificio vivo. Y ustedes saben que sacrificio vivo es cuando nosotros servimos a otros, ¿sí? Y es duro servir a otros a veces, y más cuando esos otros no tienen la gratificación que a veces quisiéramos obtener, ¿sí? Y es complicado cuando hay gente, quizá servir a una gente como la gente que sirvió Moisés en esa época, gente rebelde, gente quejumbrosa, tremendo. Es fácil servir cuando la gente es chévere y responde a lo que uno sirve, pero cuán difícil es servir a gente rebelde y bien tremenda. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un sacrificio vivo. Veamos el verso 3 al 7, porque se va a repetir algo del capítulo 13 de Éxodo, del libro que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver una instrucción a la santificación. Ya vimos una instrucción a la consagración. Entonces, ya vemos que el Señor les está mostrando que así como un animalito era consagrado para el Señor, que así como los primogénitos murieron, ¿sí?, por la culpa de Faraón de no dejar ir el pueblo de Dios, ahora el Señor está utilizando esa misma figura para que el pueblo recuerde lo que Dios había hecho cuando los hizo libres. Ahora vamos a ver una instrucción de santificación, versos 3 al 7. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto no comeréis leudado. Verso 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Cuál es el mes de Abib? Según el calendario hebreo, el mes de Abib es el mismo mes de Nisán, ¿sí?, que es el mismo mes para nosotros entre marzo y abril. Para los judíos se convertía marzo y abril en el primer mes del año, en el inicio de año. Yo no sé si ustedes saben que los judíos hoy día tienen una celebración, ¿sí?, que se llama el Yom Kippur, y ellos tienen un inicio de año diferente al de nosotros. Tienen un año cívico y un año religioso. El año cívico viene por acá y el año religioso, el Yom Kippur, es por allá en septiembre. Y ellos van contando, el año cívico en septiembre, el año religioso en marzo, abril. Lo interesante es que ellos van en el año
Ellos hicieron más o menos el cálculo de la creación del mundo, ¿sí? Y sus patriarcas, y ellos van por el año 5400 y algo, no recuerdo pero ustedes pueden escuchar cada septiembre cómo está el Yom Kippur, una celebración muy famosa de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no hubo, para ellos, como no reconocen a Jesús como el Mesías, ¿sí? Entonces no hacen la transición. Para nosotros antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Y es muy importante que podamos ver esto también. 5774, gracias Iván. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a todos tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. ¿De dónde estaban saliendo? De una tierra de esclavitud, de una tierra de opresión, de una tierra tremenda de castigo por 430 años, y el Señor estaba prometiendo una tierra que destila leche y miel, algo especial, ¿no? Muy importante. Harás esta celebración en este mes, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Una clave cuando estudiamos la Biblia, ¿qué es? Cuando algo se repite es porque es muy importante. La palabra que más se repite en esos versos que hemos leído es leudado, leudar, leudado, levadura, levadura. El Señor les está diciendo, tienen que hacer una celebración, van a tomar un tiempo, 7 días, y en esos 7 días no van a comer nada leudado. Ahora, muy importante, sabemos que la levadura representa, la levadura es representada en la Biblia como lo que es el pecado. Así como un poco de levadura tiene la capacidad de fermentar toda una masa, así mismo es el pecado en nuestras vidas. Por pequeño que sea, tiene la capacidad de contaminarnos todo nuestro cuerpo, pero también contaminar a todo un cuerpo llamado la iglesia, y así sucesivamente. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Josué iba conquistando de un lado a otro, y un día Acán decidió cometer, de alguna manera guardar de lo que el Señor había dicho que no guardaran del tesoro del pueblo que habían conquistado. Entonces, muy importante, Dios le dio esa instrucción de no comer nada leudado, porque su deseo es que ellos fueran un pueblo puro y separado para Él. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa pecado, ¿sí? Recuerden cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, y los discípulos iban en la barca y dicen, esto fue porque no trajimos pan. El Señor nos está echando una sátira, y el Señor les dijo, ustedes están necios, ¿cómo se les ocurre que les estoy diciendo por eso? ¿No se dieron cuenta que con 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces pude alimentar multitudes? No estoy hablando de esa levadura física, estoy hablando de la contaminación de estos líderes religiosos que pueden traer a tu vida. Entonces el pecado es representado por la levadura en la Biblia, y el Señor quiere un pueblo puro, el Señor quiere un pueblo consagrado, pero quiere un pueblo apartado para Él. ¿Qué es lo que significa santificación? Eso es lo que significa. Cuando usted dice que alguien es santo, significa que alguien es apartado para Dios, ¿sí? Cuando usted tiene en su casa un plato que está apartado para el perrito, para su mascota, es un plato santo. Ese plato está apartado para esa mascotica. Ahí no le sirven a nadie más, a ninguno de la casa le sirven ahí. Es un platico que está apartado. El Señor quiere que como creyentes estemos consagrados para Él, pero también quiere que como creyentes estemos como en santificación para Él. Es un proceso continuo que termina el día que morimos, que termina el día que el Señor nos llama a su presencia. Tenemos una posición que nos regala de santo, pero vamos caminando en un proceso llamado como santificación. Y no comer nada con levadura representaba yo quiero que ustedes sean apartados para mí. Y se dan cuenta, les nombra unos cuates ahí, jebuseos, amorreos, fereceos, ¿sí?
todos ellos, ¿qué les dice? El Heveo, el Eteo, el Jebuseo, les dice, yo no quiero que ustedes sean como ellos, porque van a pasar, vienen de una tierra pagana e idólatra y van a llegar a otra tierra, con otras prácticas quizá, otras aberraciones peores, como por ejemplo, muchos de ellos sacrificaban sus hijos a ídolos. Él dice, yo no quiero que ustedes vayan a hacer esto, ¿sí? No vayan a copiar de donde vienen, pero no vayan a imitar tampoco estos pueblos. Este principio de separación y pureza es muy importante, también se aplica para cada uno de nosotros. Dios quiere que caminemos nuestras vidas apartados del pecado. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Nuevo Testamento está después de Romanos. Primera de Corintios. Después de los Evangelios sigue Hechos, luego Romanos y luego Primera de Corintios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Como hijos de Dios no pertenecemos a la misma filosofía de vida en la que estábamos antes, porque ahora le pertenecemos a Él. Ya no tenemos la misma filosofía de vida que teníamos antes de estar con el Señor. Somos consagrados, somos también apartados. Pero noten algo, ¿cómo debían recibir ellos las instrucciones de consagración y santificación? Si ustedes se dan cuenta, él dice, será fiesta. Y esta celebración, miren que no era algo que los debía amargar, ni era algo que los debía frustrar. Muchas veces las ordenanzas de Dios tratan de frustrar a nuestra vida, porque el Señor está diciendo, no seas como el mundo. Si ellos comen leudado, tú no lo vas a comer, porque yo quiero que tú seas diferente. ¿Sí? Una de las características que el Señor quiere que seamos en el mundo es que seamos diferentes al mundo. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, ¿sí? Somos afectados muchas veces por lo que pasa en este mundo, pero lo que no debe ocurrir es que debemos vivir como el mundo vive, bajo sus principios. ¿Sí? Él quiere que seamos diferentes y muchas veces esto como que nos golpea, ¿sí? Porque el mundo trata de absorbernos, de llevarnos por el misma filosofía, pero el Señor dice, debemos ser apartados, debemos ser separados, pero debemos verlo como una celebración o como una fiesta. No deberíamos de verlo como algo aburrido. Es triste como algunos cristianos venden el evangelio como algo aburrido, cuando Dios, si ustedes leen la Biblia, encuentran una cantidad de celebraciones y festividades. Tenemos un Dios alegre y festivo, pero ¿saben? No como el mundo lo hace. El problema es que no significa que ya no, que ya la alegría desde que llegamos al Señor, ya no tenemos gozo y no estamos en fiesta. Claro que tenemos fiesta, pero una fiesta totalmente distinta a como el mundo celebra las fiestas. ¿Cómo celebra el mundo las fiestas? Con licor, o sea, fuera de sí, ¿sí? ¿Cómo quiere el Señor que celebremos nuestras fiestas, las fiestas de Él? Con toda nuestra mente y nuestro corazón. Él no quiere que seamos otros, Él no quiere que nosotros, ustedes se dan cuenta que el mundo empieza a tomar una sustancia y todo para salir de ellos, de sí, como una personalidad que uno no conoce. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que estemos sobrios y no ebrios, ¿sí? Pero Dios es un Dios alegre y eso es lo que debemos reflejar, el gozo del Señor en nuestra vida. La tercera instrucción que encontramos es testificar. ¿Podemos decir esta palabra? Testificar. ¿Qué significa testificar? Testificar significa decir, contar a otros. ¿A quiénes debemos contar lo que el Señor ha hecho en nosotros? A nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que nos rodean, a nuestro prójimo. La palabra prójimo significa nuestro próximo, ¿sí? Nuestro próximo más cercano es la familia. Miren el verso 8 al 10. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo
de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Me encanta cómo Moisés da la instrucción. ¿Saben cómo la da? Vamos a decir, Moisés está diciendo, cada uno de ustedes va a tener que contarle a su hijo, que todavía no está aquí, ¿sí?, que no ha nacido, pero cuando empiecen el peregrinaje y su hijo nazca y él vea que usted está celebrando y llegó un día del año, una época del año donde 7 días paran para comer cosa con levadura, y su hijo le va a preguntar, ¿y por qué se hace esto? ¿O por qué se consagra? Papi, por qué mi hermanito fue consagrado a Dios? Ah, hijo, es que hay una historia muy importante que tú tienes que conocer. Hace muchos años, ¿sí?, en la tierra de Egipto, nosotros vivimos y estuvimos esclavos por muchas generaciones. Y un día Dios nos sacó con mano fuerte y tuvo que enviar muchas plagas para que Faraón entendiera. Y la última plaga que mandó, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Por esa razón quedó memoria cuando el primogénito es dedicado al Señor, ¿sí? Porque Él no permitió que nuestros primogénitos murieran, sino los primogénitos de Egipto, de Faraón. Entonces tiene un motivo, hay algo que recordar y agradecerle al Señor. Testificar a otros lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros es nuestro deber, y además de ser nuestro deber, se convierte en una herramienta de evangelismo. Testificar a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros se convierte en una herramienta poderosa para evangelizar. Miren, quiero decirles algo. La gente que está afuera, nuestros amigos, cuando vamos y les compartimos, pueden refutarnos, pueden luchar contra nosotros, pueden presentar algunas posiciones contrarias o decirnos cualquier cosa acerca de nuestra fe, ¿sí? Pero lo único que ellos no podrán refutarnos será lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros podemos contar lo que hemos visto y oído de Dios personalmente, cuando Dios me salvó, cuando Dios me rescató del mundo, pero también cuando Dios hizo un milagro en mi vida. Yo no sé si el Señor ha hecho un milagro en ustedes, que ustedes saben que es la mano de Dios. ¿Quién puede venir a debatirle a usted? Puede que le debatan cualquier cosa de teología a usted, y usted puede decir, bueno, no sé acerca de esto, bueno, no sé acerca de ello, pero lo único que sí sé es que Dios me salvó tal día, en tal situación. Usted puede decirlo, y esa persona, se lo aseguro, no podrá decirle mentiroso, porque fue algo que usted vio y vivió con el Señor. Personalmente, recuerdo, hace unos años, Dios me salvó a mí. Alguien, el que me contó cómo vio lo que ocurrió, parece ser que a mí me iban a robar. Y yo venía en la noche, iba para mi casa, y unos tipos de una moto se me metieron, pero le hacen a uno como el de metérsele a uno para que uno frene, ¿sí? Y yo venía rápido y lo que hice fue voltear, porque vi al tipo casi encima mío y tuve que voltear, y el carro se me subió al andén y me fui hacia un caño, pero el carro quedó con la llanta del lado mío, del chofer, la llanta delantera volteando. O sea, yo sentí que el carro se fue y volvió otra vez. Así ocurrió, y yo sé que fue el Señor el que me guardó ese día, ¿sí? Y yo sé que fue Él, que Él fue el que hizo y que me protegió, porque tenía un propósito con mi vida. Pero nadie podrá refutar eso que yo experimenté con el Señor, de cómo Él me ha protegido, de cómo Él me ha guardado. Y es muy importante que testifiquemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Era un deber que ellos tenían que hacer. Sí, recuerden lo que dijeron los apóstoles en Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho con nosotros. A ellos les estaban pidiendo que callaran, que no dijeran nada más acerca de Jesús, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted no puede parar de decir lo que ha visto y lo que ha oído del Señor, lo que el Señor ha hecho con usted. Miren el verso 9. Y te será como una señal sobre tu mano,
y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Por lo que vemos en nuestros días, sí, podemos decir que el pueblo perdió el espíritu de este pasaje. Noten el espíritu de este pasaje. Quizá esto ocurrió cuando se hizo más importante las interpretaciones de los rabinos acerca de la ley que la ley misma. Los rabinos interpretaron esta ordenanza. Noten la ordenanza cuál es: te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Aquí. Y también dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Lo interesante es porque los rabinos interpretaron esta ordenanza en forma literal. Yo no sé si ustedes han visto a los judíos cuando se acercan al muro de los lamentos, y ustedes no sé si los han visto que tienen aquí una cintica y tienen una cajita aquí. Esa cajita se llama una filactería. Los rabinos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir lo que el Señor ha dicho? Que la ley debe estar aquí en nuestras manos. Se ponen filacterías en sus hombros, amarrados con cordones de cuero largos, y lo llevan aquí, y también aquí en la frente. Y dentro de esa cajita hay textos de la escritura, de la ley. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacer para poder cumplir lo que el Señor está diciendo, que hagamos este rito perpetuo? Tener la palabra en nuestros ojos, aquí en nuestra frente, pero también en nuestro brazo. Ellos lo interpretaron de una manera literal. Si Dios hubiese querido esto, entonces Jesús no hubiese de alguna manera censurado lo que ellos hicieron. Y acompáñenme un momentico a Mateo 23:1. Mateo 23:1. ¿Sí lo tienes? Sí. Está. Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Saben que uno de los peligros más tremendos de los judíos ortodoxos, o sea, los que no han reconocido a Jesús como su Mesías, el peligro más grande es sus rabinos? Porque los rabinos, ¿qué hacen? Interpretan las escrituras, y entonces en esa interpretación es donde ellos no pueden ver a Jesús. Si fueran directamente las escrituras, podrían ver a Jesús como su Señor, como su Mesías. Dice aquí, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Era una forma de mostrar una santidad. Miren las filacterías, ¿sí? Es una cajita que llevan ahí cuando se acercan, y dentro de esa cajita, como el Señor les dijo, miren ahí, el verso dice, delante de tus ojos. ¿Dónde tiene ese hombre la ley? Delante de sus ojos. Si el Señor hubiera querido de alguna manera, Dios no les había dado mandamiento para que se hicieran cajitas literales, para que fueran atadas en sus manos o en sus frentes, puesto que el hacerlo así significaría que también se debería de poner una filactería en su boca, ¿sí? Porque está diciendo que debería estar en su frente, en sus manos, pero también ¿dónde? En su boca. Los líderes religiosos tenían la palabra de Dios en sus manos y frentes, como lo vemos aquí, pero no en sus bocas. Por eso tenían que mostrar por fuera lo que no tenían por dentro. Hay un pasaje muy especial y está en Lucas 6:45, donde el Señor dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos tenían que mostrar
lo que tenían, tanto en sus manos como en sus frentes, porque no lo tenían ¿dónde? En su boca. ¿Y por qué no estaba en su boca la palabra de Dios? Porque no estaba en el corazón. El Señor no quería que ellos hicieran literalmente cajitas. Miren, ensanchan las filacterías en sus manos, las ponen, pero no está en su corazón. Y al no estar en su corazón, no está en sus bocas. Y lo que no hicieron fue repetir a sus hijos esto, que es la palabra de Dios, y llevarlo a la práctica. Entonces, ¿saben? Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones son engañosos. Lo que está en su corazón se reflejará en su vocabulario y conducta. Lo que está en su corazón se reflejará en su vocabulario y en su conducta. ¿Saben usted cómo usted puede saber qué hay en su corazón realmente? Déjese caer un martillo en el dedo pequeño del pie. Ahí usted realmente sabe qué es lo que usted ha puesto en su corazón. Si usted todavía es de los que se machuca, se tropieza y le sale un madrazo, eso es lo que hay en su corazón. Quiere decir que todavía le falta un proceso de purificación. Y es muy importante. Un pastor decía que para tener un proceso de purificación tenemos que mirar tanto lo que vemos, lo que oímos, lo que metemos en nuestra mente. Él dice, ese pastor ya murió, pero decía de una manera tan sabia que cuando él estaba enseñando la Biblia a veces tenía algunos vacíos, ¿sí? Por cuestiones de su edad, tenía algunos vacíos, pero dice que rápidamente podría ubicarlos por su palabra, porque se había empeñado en meter la palabra de Dios. Entonces esos pasajes que a él se le olvidaban en una predicación, rápidamente su mente, sin que ustedes estén viendo el proceso que está pasando en la cabeza de ese hombre, lo que está haciendo es como un backup, ¿no? Y le dice, esta te puede servir. Y entonces dice esa palabra. Pero dice, un hombre que ha metido suciedad en su mente y que esa suciedad está en su corazón, va a demorarse más cuando está teniendo esos vacíos. Imagínense, llega a su mente y hace, no, esa palabra no la puedo usar, no, está ahí, que menos, ¿sí? Es como esos archivos, hay tanta basura y hay poco de lo bueno que te vas a demorar más en ese proceso. Pero si tienes tu mente con el Señor y te conectas con Él en su palabra, tienes que tener atención, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo estás viendo? Esta es la hora que nosotros vemos películas en casa, y cuando hay escenas que no deberíamos de estar viendo, una escena de una relación sexual, no, ya Mateo tiene la edad de verlo, Gabriela, yo pues igual, ya estoy casado, no, inmediatamente o movemos o cambiamos, o si estamos viendo, cambiamos de dial, esperamos a que pase, no nos vamos a perder la cinta, la trama de la película y no nos vemos eso, o sí, ay no, es que me perdí, ¿cómo fue? No, pero puedes evitarlo, ¿sabes por qué? Porque hay por ejemplo el caso de un soltero, él no tiene con quién estar en una escena de esas. El casado, quizá, pero a algunos se les convierte en un problema de pornografía, en un problema tremendo dentro del hogar. Entonces miren, son pequeñas cosas las que tienen cambios significativos grandes en nuestras vidas. Las pequeñas decisiones traen cambios significativos en nuestra vida. Y a veces podrían ustedes escuchar la idea que, uy, pero el pastor tan puritano, no, miren, es sabiduría en el Señor. Y si lo hacemos, es súper chévere. Me encanta porque Gabriela ya lo sabe, y simplemente un beso o algo ya así, estamos viendo algo y Gabriela mismo llega y se voltea y se tapa y me tapa a mí también, y es súper lindo, es algo que queremos guardar en pureza su corazón. No queremos decir que ella nunca ha visto a alguien dándose un beso, o que quizás sí, pero tratamos de proteger su corazón. De hecho, cuando ve a alguien dándose un beso, dice, ¡ah! Le digo, un día no dirás, ¡ah! ¿Sí? Espero que cuando tengas tu esposo puedas darle muchos besos, y es lo que quiero, que cuando llegue ese momento, pero cuando llegue el momento. Pero ya vemos nuestros chicos sin edad y ya teniendo una cantidad de situaciones tristes. Entonces, 3 cosas hemos visto cómo el Señor ha llamado, ¿no? Instrucción de ¿qué? De consagración, instrucción de santificación, instrucción de testificar.
Es lo que el Señor quiere que digamos. Miren, sigamos allí. Dice, bueno, esto es muy importante, no puedo dejar de decirlo. Una de las características de la religión es que trata con el exterior del hombre, sin hacer nada en su carácter. Era lo que pasaba con ellos, exterior, ritos, cómo me visto, cómo me peino, cómo me veo, pero no pasa nada dentro del carácter del hombre. Es lo que hace la religión, pero la verdadera relación con Jesús empieza a transformarnos de adentro hacia afuera, a tal punto que nos vemos apuestos, nos vemos chévere. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a trabajar nuestro interior y se empieza a reflejar en nuestro exterior también. ¿Cómo debían consagrar los primogénitos? También el Señor les dice qué hacer, pero cómo hacerlo. Verso 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, debemos notar que la tierra prometida no era un quizá o un tal vez. Dice, y cuando Jehová te haya metido, ¿qué quiere decir? Una seguridad. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es una sí sea. Cuando Dios te diga algo, créelo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Así de sencillo. Tenemos que aprender como hijos de Dios a creerle a Dios. ¿Sí? A creerle a Dios. Muy importante. Verso 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Pregunta, ¿por qué cuando era un animalito cualquiera, el primogénito era para el Señor, pero cuando fuera un primogénito de un asno, ese tenía que redimirlo con un cordero? ¿Qué significa esto? Que cuando nacía un burrito, ¿sí? Lo que debía hacer tendría que haber un intercambio. El que pagaba el lugar de ese animalito era un cordero. Era la forma de redimirlo. ¿Saben por qué? Porque el Señor estaba mostrando lo que más adelante iba a ocurrir. Una lista de animales puros y animales impuros o inmundos según el rito espiritual de lo que el Señor iba a mostrar. Todavía no hemos llegado, recuerden, en Éxodo todavía no está en Levíticos, cuando el Señor da una lista de animales limpios, animales impuros. El asno o el burro era un animal impuro, ¿sí? Y entonces el que pagaba en su lugar era ¿quién? Un cordero. Lo interesante es que esto es una figura de la cruz. El asno nos representa a cada uno de nosotros. Nosotros éramos ese burrito. Y el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomó nuestro lugar. Miren lo que dice, interesante, Números 18:15. Acompáñenme rápidamente. Números 18:15. Que ya está la ley. En la ley ya nos empieza a decir por qué el Señor le había dicho. En este momento Moisés no sabe por qué, pero está dando la orden. Vas a cambiarlo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. En este caso, el Señor estaba pidiendo que en lugar del asno, ¿qué le iban a dar? Un cordero. Recuerden, Jesús representa la Pascua, el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así nos habla la Biblia de Jesús. Juan 1:29. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso lo entendemos hoy. Entonces, verso 14 de nuestro pasaje, Éxodo 13. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho,
y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Miren, importante, cada uno de los ritos, cada uno de los requerimientos, cada una de las fiestas que el Señor instituyó a su pueblo tienen un trasfondo espiritual que con el pasar de los años se ha perdido. Y lo triste es que muchos hacen algo hoy, pero no saben por qué lo hacen. Es más, hoy en día muchos están haciendo prácticas que parecen espirituales, pero van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero cada uno de los ritos, cada una de las ceremonias, cada una de las ordenanzas que el Señor dio a su pueblo, tienen un trasfondo espiritual. Me explico. En este caso, ¿cuál era el trasfondo espiritual de entregar un primogénito? De entregar el primogénito. Recordar cómo el Señor los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. ¿Ese es el tema o no? Allí es donde está el Señor enfocándose. La fiesta de no comer nada leudado durante los 7 días. ¿Cuál era el propósito? Cada vez que comían un pan, ¿ustedes han comido pan sin levadura? Dicen que es como una chancleta, es un rejo. Por eso el pan que nos gusta, el pan de 2000 aliñado, nos encanta, porque es pura levadura. Usted lo ve grande y dice, uy, qué rico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El pan sin levadura es un pan insípido, tieso. Y cada vez que ellos comían ese pan, ¿qué estaban recordando? Señor, miren, nosotros tenemos que tener tiempos en nuestra vida donde nos metemos en comunión con Dios intencionalmente, como lo que Gabriel generalmente nos anima cada año, cada semestre. Hagamos un ayuno durante una semana, ya lo venimos haciendo, gloria al Señor, acabamos de pasarlo, súper lindo. ¿Saben por qué? Porque intencionalmente estamos recordando un principio de Dios, una verdad de Dios. ¿Qué significa la fiesta de los tabernáculos? ¿Sabían que los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos? ¿Saben qué hacen en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos? Todo el mundo arma una carpa atrás de su casa y va y duerme en esa carpa como en una chocita. ¿Y qué les recuerda a ellos? Les recuerda cómo estuvieron peregrinando cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en chozas, en tiendas, y el Señor fue su sustento. Ese es el trasfondo, reconocer la provisión de Dios. Dios es mi sustentador, nos dio, recuerdan, les dio maná del cielo, les dio agua de la roca, en el desierto los alimentó, y mejor aún, nunca se agotó su calzado, nunca, siempre estuvo ahí, 40 años dando vueltas, y estuvo intacto, la provisión de Dios. Los tabernáculos recuerdan todo esto. Entonces, las personas se agrupaban ahí en los tabernáculos, y es muy importante recordar el trasfondo bíblico como aplicación para nosotros. Conocer el origen y una práctica espiritual es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y un religioso. El religioso se enfoca en el rito sin saber lo que hace, pero el verdadero creyente conoce el trasfondo espiritual de lo que hace. Por esta razón, debido a que el religioso no se interesa en saber el trasfondo de sus prácticas, no puede ver espiritualmente lo que el Señor pide de él, y peor aún, se convierte en una presa fácil del engaño. Miren aquí algo que apunté, del engaño de la religión en la cual pertenece. Adoración a imágenes fue introducida dentro de la adoración a Dios, y no se preguntó, bueno, ¿y por qué? Cuando cualquiera que lee los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos es una orden. Los 10 mandamientos, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué se los dijo? Porque venían de una nación politeísta, adoraban a muchos dioses. Faraón era un dios, el dios del Nilo, el dios, y además recuerden esto, cada una de las plagas que el Señor atacó, estaba atacando a un dios de los egipcios y mostrando que él era el único y verdadero Dios. Ellos salen y le dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque lo único que ellos tenían en su mente era la adoración de animales, el Dios de la fertilidad,
que fue lo que hicieron el becerro de oro. De ahí sale: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, no los adorarás, no tendrás ídolos. Pero la idolatría se metió dentro de la adoración, y esa es la hora que la gente vaya a toque un pedazo de yeso a un religioso, a ver cómo lo saca usted. Pero la pregunta es: ¿de dónde salió? Y no preguntó de dónde, pero bíblicamente va en contra de lo que Dios dice. Entonces, un religioso expresa fácil de la secta, de su religión, y lo destruye, lo aleja más del propósito de Dios. Puse otros ejemplos aquí que el Señor puso en mi mente: adoración a los santos, oración a los ángeles. No encuentra usted nada en la Biblia, encuentra ángeles en la Biblia adorando a Dios, pero no encuentra un solo ángel que reciba adoración. Y cuando fue a recibir adoración, ¿qué creen ustedes? Le dijo: hey, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, hey, yo estoy para ministrarte a ti, pero por favor no lo hagas. ¿Adora a quién? A Dios. Un verdadero ángel te lleva a que adores a Dios. Cuando te presente un ángel, si llegas a tener una experiencia religiosa, ¿sí?, con algún ángel o algo, y tú empieces a adorarle: oh ángel de mi guarda, oh, se me apareció el ángel de mi guarda, y empieces a hablar con él, lo primero que te va a decir: hey, mira, si es un ángel de Dios, que Dios te ha mandado para cuidarte, porque hay ángeles guerreros, ministradores, como dice la Biblia, si está ahí, te va a decir: hey, no, hey, ¿qué haces? Levántate, adora a Dios. Pero si es un demonio, te va a decir: y volando ahí, oh sí, oh gracias. Es lo que va a hacer, es lo que va a hacer. Es un demonio, porque va a quitar tu foco, tu mirada del Señor. Es muy importante. Oración: no comer ciertos alimentos. ¿Han escuchado religiones que prohíben comer ciertos alimentos? Romanos 8 nos da la libertad de comer alimentos. Dice, eso sí, el que come no juzga al que no come, y el que no come no se crea más santo del que come, pero todo debe ser en el orden de Dios, porque todo fue hecho por Dios, y ídolos no tienen poder alguno, son demonios, pero no tienen un poder delante del Señor. Guardar ciertos días, vestir cierta ropa. La pregunta es: ¿por qué? Un religioso no se pregunta eso, pero el Señor, si ustedes se acaban de dar cuenta en el verso 14, cuando mañana te pregunte tu hijo, prepárate, porque necesitamos conocer el origen de lo que practicamos. Papá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿O por qué vamos a la iglesia? Ve, hijo, ¿verdad? ¿No? Nunca me lo ha preguntado. Hijo, porque la Biblia dice esto, mira, es el medio por el cual el Señor usa para alimentarnos, para madurar, para crecer. El Señor creó una iglesia universal, pero también es una iglesia local, porque ahí tenemos compañerismo, crecemos, y es importante congregarnos. Y además de eso, Hebreos dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso, hijo, nos congregamos. Es un mandato, y es para nuestra bendición y nuestra edificación. Gracias, papá. Sí, muy importante. Papá, ¿por qué hay que orar? Bueno, mijo, ¿verdad, no? No, hijo, hay que orar porque cuando yo oro me comunico con Dios. Es el medio que Dios nos dejó para tener una comunión perfecta con Él, porque a través de las oraciones adoramos a Dios, intercedemos por otros, pedimos el pan nuestro de cada día, pedimos perdón por nuestros pecados. Fue el medio que Dios nos dejó, fue el canal que el Señor quiso dejarnos, el arma que Dios quiso darnos para vivir en esta vida espiritual. Muy importante, porque hay que ayunar. Muy importante que usted pueda responderle a su hijo. Y prepárense, porque es que el Señor nos está diciendo aquí: cuando su hijo le pregunte, usted le va a responder. ¿Qué debían responderle ellos? Bueno, hijo, entregamos esto por lo que pasó. Y muy importante, Dios, la expresión aquí es: Jehová nos sacó con mano fuerte. Aparece 4 veces, verso 3, verso 9, verso 14 y verso 16. Esta expresión habla de cuán valioso fue su rescate.
y cómo debían honrar lo que el Señor había hecho por medio de su consagración a Dios. ¿Cómo podían valorar el rescate? ¿Cómo podían valorar lo que el Señor había hecho? Por medio de su consagración a Dios. Mano fuerte, expresión usada en este pasaje. Interesante. Porque con esta misma mano fuerte que Dios bendijo a su pueblo, fue la misma mano fuerte que Dios castigó a Faraón. ¿No les parece a ustedes interesante? Siempre con la misma plaga que el Señor usó para sacar a su pueblo, fue la misma plaga que Dios estaba trayendo una consecuencia dura para Faraón. Escuchar que había muerto en casa. Pero con ese mismo dolor estaba usando para que ese hombre dejara ir a su pueblo. ¿En cuál de los dos quieres estar? ¿Qué cara de la mano fuerte de Dios quieres experimentar? ¿Juicio? Porque la diestra de Dios habla que está a su juicio. Pero sabes, muchos pasajes de la diestra de Dios habla de su promesa, de sustentarnos, de proveernos con la diestra de su justicia. Es que hay zurdos. Con la diestra de su justicia. Promete sostenernos, soportarnos. Miren, cuando ustedes vean promesas, dicen, y con la diestra, dice con mano fuerte. Pero esa misma mano fuerte fue la que usó para disciplinar, pero más que para disciplinar, para castigar a Faraón, porque lo castigó. ¿Sí? Muy importante. ¿De cuál de los dos quieres estar? Vamos a ver ahorita la protección. Primero instrucción, ¿no? Consagración, santificación y testimonio. Porque nos van a preguntar, preparémonos para cuando nuestros hijos nos pregunten, darles respuestas y no responder como le respondieron a nuestros padres en su religión. Mamá, ¿y por qué hay que bautizarnos? Ay, mijo, no preguntes de tanta bobada que su abuelito me lo enseñó y tenemos que hacerlo. Eso no es una respuesta que vaya a satisfacer a ese niño y simplemente tiene que hacerlo. No, es por qué. Y el Señor nos lleva a ser críticos y poder entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero también cuando lo entendemos, obedecerlo, o sin entenderlo aún, pero queremos obedecerlo porque Él lo dice. Pero ir al sustento bíblico y no sustento de hombres. Muy importante. Protección, verso 17 en adelante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Volví a leer. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando venga la guerra y se vuelva a Egipto. Habían otros caminos, pero ¿qué hizo Dios? Habían otros caminos, pero Dios decidió usar el camino más largo, porque Él conocía varias cosas. Uno, que había como una base militar que los estaba esperando, y entonces decidió llevar por otro lado. ¿Saben? Esto como aplicación, a veces Dios nos lleva por caminos largos, por caminos difíciles que no entendemos. Lo que podemos saber es que aunque no nos gusten, el camino de Dios muchas veces, ¿sí? O el camino que Él escoge para mí muchas veces no me va a gustar, pero lo que sí puedo estar completamente seguro es que es el mejor para mí. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios que lo conoce todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conocía el pasado de ellos, su esclavitud, conocía su actual presente, cómo los estaba liberando, y conoce su futuro, hacia dónde los iba a llevar. Pero sabía que para que se cumpliera ese propósito necesitaba guiarlos por ese camino. Entonces, sigamos. Jeremías 29:11, anótenlo, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No significa que todas son buenas. Aún la muerte de un ser querido, Dios la usa para bien cuando amamos a Dios. Increíble. Pero Dios usa cualquier cosa y se vale de lo que sea necesario para bien de nosotros. Entonces, Dios tomó la decisión de llevarlos por esa ruta porque tenía todo el panorama de ellos. Sigamos.
También, como algo importante, y ya para terminar, para ir terminando, es el obrar de Dios a veces suele frustrarnos cuando intentamos entenderlo con nuestra mente limitada, pero cuando recordamos su atributo, como la omnisciencia, la omnipotencia, entonces podemos estar seguros y confiados. A veces tratamos de entender los propósitos de Dios con nuestra mente limitada y tendemos a frustrarnos, pero Señor, ¿por qué me hace meter por aquí o por qué me hace pasar por aquí? Y cuando tratamos de entenderlo con nuestra limitación humana, tendemos a frustrarnos, pero cuando pensamos quién es Él, es omnisciente, Él nada lo toma por sorpresa, Él todo lo sabe, es omnipresente, es omnipotente, entonces puedo confiar y estar seguro que voy por buen camino. Verso 18, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí, aunque nos dice el Mar Rojo, no habla de la extensión del Mar Rojo, sino de un bracito, de la parte quizá más angosta, que dicen que es aproximadamente 160 kilómetros de ancho. Sí, muy importante. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Interesante, porque aquí nos empieza a hablar lo que José había dicho. Recuerden, ¿cuántos años han tenido el cuerpo de José? No son los huesos, aquí no los llevan en una cajita, aquí no llevan a José en una cajita porque lo cremaron o algo y lo llevan en una cajita ahí, no. ¿Cómo se llama? Osario. ¿Saben en qué llevan a José? Recuerden de dónde era José. A José le hicieron el mismo, lo embalsamaron igual que embalsamaban a los faraones. A José lo llevan completo. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva aproximadamente? Hagan cuentas. ¿Cuánto? Es una buena conclusión. 430 años duró su esclavitud. Pero recuerde, la esclavitud empezó cuando el faraón que conoció a José murió y se levantó otro faraón que no conoció a José. 450, 470 años embalsamado y lo llevan. Pero recuerden, miren esta promesa y tremendo. José dijo: cuando Dios los visite, porque los va a visitar, así termina Génesis, capítulo 50, verso 25 y 26. Cuando Dios los visite, o sea, esperen la visita de Dios, 470 años más tarde, ¿no? Pero vino. Lleven mis huesos hacia ese lugar y entiérrenme allá. Eso es lo que él había pedido. Y ahí están llevando a José. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Para ustedes podrían decirme, y con eso termino, ¿qué tal si yo les pregunto a ustedes, qué les gustaría más a ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Este pueblo la tenía fácil. ¿Sabían para dónde moverse o no? Miren esto, cuando estaban de noche tenían una columna, o sea, Dios se movió en una columna de fuego. Y cuando la columna se movía, ellos se movían. En el día una nube espesa los cubría, el sol era su toldo, imaginen, en pleno desierto, los protegió. Si la nube se movía, ellos se movían. ¿Qué es más fácil? Eso que ellos tenían, muchos podrían pensar, si yo tuviera eso, realmente yo no me alejaría del Señor. Pero saben, nosotros tenemos una señal más fuerte, y se llama el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros. Y dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nosotros quisiéramos a veces tener señales que pudiéramos ver, pero tenemos el regalo más precioso que se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Tener una comunión con Él, no apagar el Espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5:19. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a ser guiados por Dios. ¿A través de qué? Ya no de una columna, sino de su Santo Espíritu. Tremendo. Entonces Dios da instrucción, pero también da protección a este pueblo. Consagración, santificación, testimonio y protección en medio del desierto. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Eres bueno, eres fiel, justo,
bondadoso, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie que haga las obras que tú haces, Señor. Y yo quiero rogarte que nos ayudes, Padre, a vivir una vida consagrada para ti, una vida también de santificación en ti y una vida de testimonio para aquellos que nos rodean, Señor. No queremos vivir en una religión, queremos vivir una verdadera relación, que las personas que nos rodean puedan saber que tuvimos un encuentro real contigo por lo que hay ahora en nuestras vidas, Señor. Debe ser evidente, notorio. Y te pido, Señor, que así se convierta en nuestras vidas. Gracias porque prometes protegernos. También, Señor, te pido que nos ayudes a crecer en ti, a madurar, y que cuando nuestros hijos o personas nos hagan preguntas, podamos responder, Señor, saber por qué pides que oremos, por qué pides que ayunemos, por qué dices que debemos de congregarnos, por qué tomamos la cena, la Santa Cena en algunos servicios, por qué hacemos algunas prácticas, Señor, espirituales, que tengamos una respuesta clara, oportuna, para aquellos que lo necesitan y a través de eso poder testificar. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a recordar lo que tú has hecho en el pasado por nosotros, Señor. Esta lección para ellos era una lección de recordar tus bondades y tu misericordia cuando estuvieron esclavos. Señor, ayúdanos a recordar de nuestro pasado, nuestra esclavitud, para agradecerte por lo que vivimos hoy, Señor, una libertad en ti. Te bendigo, te doy muchas gracias y gracias por esta noche tan especial que nos permites tener contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero pedirles algo. Si han guardado sus diezmos ofrendas, pueden depositarlos en el alfolí. Iván me dice que mañana vamos a tener una actividad